Antes de eso, hagamos uno más, un último de simplificación, solo para recordarnos. La voy a hacer aquí abajo. Porque esta no la hice ayer. Coseno de t es igual a cosecante, perdón, por cosecante de t. Entonces simplifiquémosla para ver a qué es equivalente esta expresión. Entonces les decía el día de ayer que tratemos de pasar todas las expresiones a términos de seno y coseno. Entonces aquí ya tengo en términos de coseno esta, entonces voy a buscar una igualdad o una identidad que yo puedo sustituir en vez de cosecante. La recíproca. La recíproca, exactamente. En vez de cosecante, vamos a escribir su recíproca, que es equivalente a, ¿dónde está? Aquí. En vez de cosecante, vamos a escribir 1 sobre c. Entonces, tendría yo coseno de t por 1 sobre seno de t. Multiplicando algebraicamente, esto es igual a coseno de t y abajo seno de t. Porque 1 por seno sigue siendo seno. Bien. Por lo tanto, coseno dividido seno, ¿a qué es igual? A la cotangente. Exactamente. Aquí está, miren, es la inversa de la tangente, ya se dieron cuenta. Cotangente es coseno dividido seno. Por lo tanto, en vez de coseno dividido seno, voy a escribir cotangente de seno. Bien, y básicamente ahí tendríamos simplificada esta expresión de acá. O sea que el coseno por el cosecante es lo mismo que decir la cotangente. Entonces, vamos ahora a hacer demostraciones. Vamos a partir de lo mismo, simplemente que ahora vamos a tener dos expresiones. Demuestre que las expresiones son iguales. Y vamos a tomar una expresión. Bueno, me piden demuestre que la tangente de teta más la cotangente de teta demostremos que esto es igual a la secante de teta por la cosecante de teta. Bueno, entonces tengo que demostrar de alguna manera que lo que tengo aquí, ¿sí?, es igualito a lo que tengo acá, de este lado. Entonces aquí tendría que esta expresión de alguna manera transformarla para que me quede la expresión que tengo aquí. Entonces podemos empezar haciendo sustituciones. En este caso solo voy a trabajar de un lado, ¿sí? Puede que haya casos en los que sea necesario modificar ambos lados, pero para este ejemplo solo voy a modificar uno. Voy a modificar este y de alguna manera tengo que llegar a este. Entonces voy a sustituir aquí, en vez de la tangente voy a escribir su identidad recíproca. En vez de la tangente voy a escribir seno sobre coseno. Entonces voy a tener que seno de teta sobre coseno de teta más, y también voy a sustituir la cotangente. La cotangente, su inversa, su identidad recíproca, quiero decir, es 1 sobre tangente. O sea que en vez de escribir cotangente, escribo 1 sobre tangente de teta.
Y esto tendría que ser igual a secante de teta por cosecante de teta. Vale. Aquí vamos a ver una cosa. Si se dan cuenta, vamos a ver aquí, voy a borrar esto. Si se dan cuenta, para el caso de la cotangente tengo dos opciones. Puedo escribir la cotangente como 1 sobre tangente o puedo escribir la cotangente como coseno sobre seno. ¿Sí? Las dos son cotangentes. En este caso, precisamente, ¿cuál me convendrá más usar? Coseno sobre seno. Yo pensaría que sí. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo seno sobre coseno y al final los voy a sumar. Entonces me conviene más tenerlos en términos parecidos, semejantes. Entonces voy a cambiar esto y en vez de 1 sobre tangente voy a poner. Al final, si después sustituyen la tangente van a llegar a lo mismo, pero hagámoslo desde el principio. Entonces usemos esta. En vez de cotangente pongamos coseno de teta sobre seno de teta. Miren, es lo inverso a esto. Entonces, como estoy trabajando el lado derecho, tengo una suma, como les decía el día de ayer, la suma se hace igual, denominadores, ¿sí? Entonces resolvamos esa suma y me va a quedar en el denominador coseno por seno. Me va a quedar aquí coseno de teta por seno de teta. Ahora, cruzado, seno por seno, ¿a qué dijimos que era igual? Seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado. Seno al cuadrado de teta. Y lo mismo va a pasar con el coseno. Coseno por coseno es coseno cuadrado. Colocamos aquí coseno cuadrado de teta. Y esto va a ser igual a secante de teta. Es lo que voy a tratar de demostrar. Por cosecante de teta. Bueno, en el numerador tenemos la famosa identidad pitagórica. Esta. Que es equivalente a ¿qué número? 1. Sí, miren, seno más coseno cuadrado, es lo que tengo aquí, esto es igual a 1. Por eso les digo que esta sí la van a usar bastante. Entonces, en vez de todo eso, por identidad, yo puedo decir que es equivalente a 1, por lo tanto, arriba tendría 1 y abajo tendría coseno de teta por seno de teta igualito a secante de teta por cosecante de teta. Todavía no he llegado a la igualdad. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Esto es algo que pueden hacer ustedes. Acuérdense que al final esta expresión sería lo mismo que decir 1 sobre coseno de teta, o sea, separándolo por 1 sobre seno de teta. Tengo la misma expresión que arriba, pero separada. ¿Sí? Separé la multiplicación. 1 por 1 me va a seguir dando 1 y coseno por seno me va a seguir dando coseno por seno. Entonces simplemente la separé y esto es igual a la secante de teta por la cosecante de teta. Entonces nos vamos ahora a las identidades, ¿sí? Y buscamos a qué es equivalente esta identidad de aquí. A ver, ¿a qué es equivalente 1 por coseno? 1 sobre coseno. Vamos a ver. A la secante. Entonces 1 sobre coseno es igual a secante de teta por, y 1 sobre seno, ¿a qué es equivalente? A la cosecante. Exactamente, aquí está. Vamos a ver. 1 sobre seno, quiero decir, igual a cosecante. Entonces, en vez de 1 sobre seno, escribo cosecante de teta. Y ahí ya logré demostrar que las dos expresiones que tenía al principio son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al hacer las sustituciones por las identidades trigonométricas,
logré llegar a tener la misma expresión. Entonces podríamos decir que esto queda demostrado. Bueno, ese sería el primer ejemplo. Hay ejemplos más sencillos, hay ejemplos más difíciles. Ahí es cuestión de práctica. Pero básicamente vieron que lo único que hice fue procedimientos algebraicos, nada más. Veamos con un segundo ejemplo. Solo me avisan si ya terminaron de copiar. Por favor. Ya. Bueno, vamos con el número 2. Igual ya saben que me pueden ir interrumpiendo si tienen algo que preguntar, no hay problema. Yo, ¿no me puede Ajá. poner 1 igual a 1 también? A ver, No, ¿verdad? Como son iguales, no, ¿verdad? no. Sería eso si fuera, por ejemplo, nos hubiera quedado de ambos lados seno sobre seno, por ejemplo. Esa expresión sí es equivalente a 1, porque lo mismo arriba y lo mismo abajo. ¿Sí? Pero aquí no son equivalentes a 1 estas expresiones, porque se está multiplicando y además el ángulo puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Ah, ok. Vamos a ver. Vamos número 2. Bueno, voy a copiar esto. Bueno, demostremos entonces que seno de beta más coseno de beta por cotangente de beta es igual a la cosecante de beta. Entonces, probemos con esta. Pasemos a términos de seno y coseno, que siempre es lo más conveniente. Aquí tengo seno, aquí tengo coseno. Entonces, en vez de cotangente, voy a buscar una identidad que me permita pasar ese cotangente a términos de seno y coseno, si es que lo hubiera, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener seno de beta más coseno de beta. ¿Qué puedo escribir en vez de cotangente? 1 sobre tangente. Pero hay otra opción. Coseno y sobre seno. Yo pensaría que en este caso me vuelve a convenir coseno sobre seno. Entonces escribimos en vez de cotangente coseno de beta sobre seno de beta. Y tenemos que llegar a decir que eso es igual a la cosecante de beta. Entonces probamos. Aquí hay una multiplicación, por jerarquía se resuelve primero la multiplicación. Entonces me queda seno de beta horizontal. Coseno por coseno va a ser coseno cuadrado. Coseno cuadrado de beta. Y 1 por seno sigue siendo seno en la parte de abajo. Y esto tiene que ser igual a la cosecante. Entonces otra vez me topo con una suma, por lo tanto tengo que resolverlo. Creo que aquí sí, siempre van a tener que hacer más de alguna suma en todas las demostraciones. Entonces resolvemos igual que la anterior. Colocamos denominador 1 por seno, sigue siendo seno. Seno de beta. Aquí, seno por seno son seno cuadrado. Se queda seno cuadrado de beta más, ahora al revés, 1 por coseno cuadrado sigue siendo coseno cuadrado. Coseno cuadrado de beta. Y esto va a ser igual a la cosecante de beta. Entonces, otra vez,
Caemos a la misma expresión de seno cuadrado más coseno cuadrado, equivalente a Cosecante. A 1. equivalente a 1. Seno coseno equivalente a 1, por lo tanto arriba ponemos 1 en vez de toda esa expresión. Entonces me quedaría 1 sobre seno de beta es igual a la cosecante de beta. ¿Y a qué es equivalente 1 sobre seno? A la cosecante. Está aquí. Entonces, en vez de escribir 1 sobre seno, escribimos cosecante de beta es igual a cosecante de beta. Y lo hemos demostrado. Queda demostrado. Ahí está. Bueno, pregunten. ¿Dudas? ¿Comentarios? Seguimos con otro. Bueno, miren, a veces es necesario recurrir porque característica de las demostraciones, primera característica, es que nunca hay un mismo camino. ¿Sí? Ustedes pueden llegar por diversos caminos, es cuestión de ingeniarse. Y a veces pues hay que recurrir a conceptos previos que deberíamos de tener siempre en mente, porque hay demostraciones bien fáciles. Y bueno, yo les puedo decir que prácticamente esta y la anterior son unas de las demostraciones que llevan más trabajo, les podría decir, hay mucho más sencillas. ¿Sí? Entonces, por eso si hay dudas con esta, me van preguntando, porque hay unas bastante sencillas también, no se preocupen. Pero les decía, por ejemplo, esta que voy a hacer ahorita. Bien, pues vamos a demostrar que el seno de x más coseno de x al cuadrado va a ser igual a 1 más 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces les digo, hay que tener conocimientos previos como el siguiente, ¿sí? El que usamos casi siempre. Acuérdense que les decía que esta expresión de acá, ¿cómo se llama esta expresión de acá? Esta que vimos funciones la hicimos bastante. Está elevada al cuadrado. Binomio al cuadrado. Exacto. Precisamente hay que empezar por ahí. Aquí sí o sí hay que empezar por desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces, imagínense, están en la demostración y no saben cómo desarrollar el binomio al cuadrado, no pasan de ahí. Entonces, ese es el detalle. Ese es el único detalle. De ahí ya van a ver que una vez desarrollado el binomio, la demostración pues queda facilísima. A ver, voy a volver a escribirlo aquí por aquello de que a veces se nos olvida. Sería a al cuadrado más 2ab Más b al cuadrado. Ajá. Entonces aquí es lo mismo como que tuviéramos letras. Seno de x es a, coseno de x es b. Entonces desarrollándolo sería a al cuadrado, seno de x al cuadrado, nada más es seno al cuadrado de x. Solo es de ponerle el 2. Más 2 veces a por b. Es decir, 2 veces seno por coseno. Más b al cuadrado, o sea, coseno cuadrado de x. Y esto debería ser igual a 1 más 2 veces seno de x
por coseno de X. Uy, casi no cabe aquí. Me voy a ver si puedo moverlo un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, seguimos. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí pareciera que no puedo hacer nada, pero reagrupemos el asunto. Si yo pongo puntos, como al final es una suma, sí, es conmutativa. Si yo coloco el seno de X más coseno de cuadrado de X, primero, y luego el 2 seno de X coseno de X, solo lo estoy reagrupando a mi conveniencia, porque eso es algo también que tienen que saber. Ustedes tienen que manejar la expresión a su conveniencia, ¿sí? Y esto debería ser igual a 1 más 2 veces seno de X coseno de X. Bueno, entonces otra vez me topo aquí con el seno cuadrado más coseno cuadrado, que es la identidad pitagórica, que es equivalente a 1. Entonces en vez de eso pongo 1 y voy a tener que 1 más 2 veces seno de X por coseno de X es igual a 1 más 2 veces seno de X coseno de X. Y ahí ya llegaron a la demostración. Miren, porque ya les quedó lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Entonces aquí la clave era saber desarrollar el binomio. Entonces aquí esto queda demostrado también. Bien. Y ahí estaríamos con esa. ¿Preguntas ustedes? Y en 3 podemos moverlos. Sí, pueden mover siempre y cuando no les afecte, ¿no? Porque acuérdense que la suma es conmutativa. Pero si hubiera sido recta, hay que tener en cuenta. Si hubiera sido, por ejemplo, bueno, depende cómo lo hagas, porque si es 1 menos seno de X, bueno, esto es lo mismo que decir darle vuelta, que agrupar menos seno de X más 1. Lo único que usted tiene que tener en cuenta o lo que tienen que tener cuidado es que si van a mover algo, lo mueven con todo y su signo, ¿sí? No me vayan a dejar el signo tirado. Por ejemplo, podrían decir menos 1 más seno de X. No. Si van a mover algo, lo mueven con su signo, ¿sí? Porque esta expresión de acá ya no es equivalente a esta de acá. Ese es el único cuidado que tienen que tener, pero de lo contrario, están sumando, están restando, las pueden mover, pero con todo y signo, ¿sí? Ok. Bueno, ¿alguien más no tiene alguna pregunta? Sin miedo, sin pena. Acuérdense que estamos en trigonometría analítica. Se llama así porque a veces hay que pensarle bastante. Después de, bueno, trigonometría analítica no es solo eso, es más. Pero lo que sí en realidad es simplemente ir aplicando fórmulas ya un poquito más directo al procedimiento. Pero por eso, por favor, si hay alguna duda con este tema, me lo pueden decir, no hay problema. Yo lo que les puedo dar son algunas claves
como el, por ejemplo, la que ya les di de dejar todo en términos de seno y coseno. Miren esta, demuestre modificando en ambos lados. ¿Sí? En las anteriores solo modifiqué uno. Vamos a ver esta. Porque puede ser también que de repente modificando uno, todavía no pueda llegar yo a probar algo. Entonces podemos modificar los dos. Entonces, por ejemplo, 1 más coseno de teta dividido coseno de teta. Demostremos que esto es igual a tangente cuadrado de teta dividido secante de teta menos 1. Miren, aquí a simple vista vemos que en ambos lados tenemos expresiones bastante complejas, ¿sí? No como en la anterior, que en alguno de los dos lados había una expresión no tan complicada, pero aquí las dos pareciera que lo están. Sin embargo, podemos modificar las dos para demostrar esta igualdad. A ver, aquí lo primero que voy a hacer es separar. Acuérdense que en la suma de fracciones, si comparte denominador, yo puedo dividirlos. Puedo poner el denominador a cada elemento. O sea que aquí puedo colocar 1 sobre coseno de teta más coseno de teta dividido coseno de teta. O sea, simplemente la separé. Porque eso lo puedo hacer en la suma de cuando la fracción tiene un denominador compartido. Ahora, veamos cómo podríamos modificar esa tangente. Porque expresiones equivalentes a tangente cuadrado, veamos si tenemos. Aquí no tengo. Pero en las identidades pitagóricas, miren, en estas las funciones trigonométricas están elevadas al cuadrado. Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Si yo tengo, a veces no es directo, a veces hay que hacer algún despeje. Por ejemplo, aquí, si yo quiero despejar a la tangente al cuadrado para ver a qué es equivalente, debo de quitar a este 1. Lo pasamos para el otro lado. Exacto, lo pasamos a restar. Entonces me va a quedar que la tangente cuadrado de x va a ser igual a la secante al cuadrado menos 1. Miren, entonces en vez de tangente yo puedo utilizar, en vez de tangente cuadrado yo puedo utilizar esta expresión, es equivalente. Y por lo que estoy viendo me conviene, miren, porque abajo tengo un secante menos 1, entonces por ahí va a ir el asunto. Entonces en vez de tangente cuadrado voy a escribir secante cuadrado de teta, porque ese es el ángulo que estoy usando, menos 1, dividido secante de teta, seno, dividido secante de teta, menos 1. A ver, de una vez aquí, ¿a qué es igual 1 sobre coseno? Era secante. Entonces vamos a escribir secante de teta. ¿Y coseno dividido coseno a qué es igual? ¿Lo mismo arriba, lo mismo abajo? Sí. Entonces seguimos aquí, miren. Esto tiene raíz cuadrada, porque igual está elevado al cuadrado, la raíz cuadrada sería dividir entre 2 el exponente y este tiene raíz cuadrada. Hay un caso de factorización que me permite simplificar ese tipo de expresiones. Si alguien se recordar, era el siguiente, miren. Eso se llamaba diferencia de cuadrados. Les digo que la factorización es sumamente importante. Si tengo diferencia de cuadrados, me decía la regla de diferencia de cuadrados que saco raíz a ambos términos, en un paréntesis lo sumo y en otro paréntesis lo resto. Considero que era uno de los casos más sencillos
Entonces voy a hacer eso aquí, porque tienen raíz cuadrada los dos. Voy a sacar las raíces y en un paréntesis las voy a sumar y en otro paréntesis las voy a restar. Entonces, raíz de secante cuadrado simplemente es secante a la 1. Es dividir el exponente entre 2. Secante a la 1 más raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Y voy a tener lo mismo en el otro lado, simplemente que restando. Secante de teta menos 1. Y esto dividido, la secante de teta menos 1. ¿Qué puedo eliminar ahí? Lo de arriba. Puedo Son igual. eliminar secante menos 1 y secante menos 1 porque son igualitos. Exactamente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda de este lado secante de teta más 1 es igual. Me quedo de este lado secante de teta más 1. Y lo demostramos. Miren, modificando ambos lados. Digan. No. Bien.